Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas al Satsang. El día de hoy vamos a compartir una enseñanza desde Swami Shivananda que llamamos Yoga, un camino de liberación. ¿Liberación de qué? De las causas del sufrimiento, que están ligadas a nuestra identificación con un cuerpo y una mente individual. Un cuerpo que, como sabemos, surge, se mantiene por un tiempo y luego cesa. Y una mente, digamos, en la que ante las experiencias de la vida surgen emociones y sentimientos, muchos de ellos dolorosos, otros de ellos placenteros, pero que igual ambos son temporales, también surgen y cesan. El día de ayer hablábamos sobre Dios y decíamos que yoga es un camino que nos lleva al conocimiento de Dios en nuestro corazón y en el corazón de todos los seres. El yoga es una disciplina que nos lleva a la visión de unidad. Cuando yo digo que Dios está, cuando los maestros dicen que Dios está en el corazón de todos los seres, y en mi propio corazón nos está diciendo que todos tenemos algo en común. Todos los seres, no solamente los humanos. Y es que todos somos un rayo de luz divina, un milagro, literalmente, que se manifiesta a través de la vida, que se manifiesta como existencia infinita, que se manifiesta como conciencia infinita y como dicha o felicidad infinita. Y las prácticas del yoga nos permiten reconocer esta realidad que siempre ha estado ahí, pero que por las impurezas de nuestra mente y de nuestro corazón, muchos de nosotros no lo experimentamos. Esas impurezas mencionábamos en satsangs anteriores, también con Jimena, que son el egoísmo, el verme separado de los otros y de enfocar mis acciones en esperar algo a cambio para beneficio personal, individual. Esta impureza se purifica con el karma yoga o el servicio desinteresado, el enfocar mis acciones en el beneficio mutuo, en el beneficio de todos. Luego está vikshepa o la agitación mental. Podemos identificarlo a través de las emociones negativas y los sentimientos. Y esta se purifica a través de dos prácticas principalmente, que es el Bhakti Yoga, la devoción. Una de sus prácticas es el Kirtan, lo que acabamos de hacer. Expande nuestro corazón, nos ayuda a hacer un poco del catarsis que llamamos, liberar esas emociones y sentimientos y conectar con el amor divino. Y por otro lado, la otra práctica que purifica la agitación de la mente es la meditación, pero la meditación es una práctica que tiene diferentes pasos, empezando por la práctica de la ética, de la no violencia, la veracidad, el control de los sentidos, entre otros. Y la ignorancia espiritual, que es esa visión dualista que tenemos de estar separados unos de otros, de ser seres individuales. Esta dualidad se supera a través del cultivo de la sabiduría, que es la práctica del Jnana Yoga, y este proceso también tiene varios pasos. No es solamente el estudio de las escrituras, yo sentarme a leer o escuchar. De hecho, tradicionalmente es escuchar las enseñanzas desde un maestro en satsang, que es lo que estamos haciendo ahora. Luego pensar durante el día en esas enseñanzas y finalmente meditar en esas enseñanzas. Por ejemplo, Swami Shivananda nos habla de que nuestra esencia es divina, de que todos somos un solo ser divino, entonces yo durante el día pienso en eso, lo reconozco durante el karma yoga y ya después durante la meditación, cuando repito el mantra personal, voy todavía contemplando esa enseñanza. Eso es Jnana Yoga, el cultivo de la sabiduría.
Entonces vamos a compartir algunos apartes de un capítulo que tiene Swami Shivananda en Senda Divina sobre qué es yoga, para que veamos cuál es la relación entre estas prácticas y el conocimiento de Dios. Entonces dice Swami Shivananda: vivir en Dios, conversar con Dios, la vida en Dios proporciona la dicha eterna. Ayer también mencionábamos que nosotros solemos buscar la felicidad en un montón de aspectos externos a nosotros, experiencias, seres, lugares, cosas que creemos que si las obtenemos vamos a ser felices. Pero nunca en la vida la suma de esas cosas han brindado felicidad absoluta a ningún ser. Esas felicidades que llamamos son momentos cortos, digamos, de placer, podemos llamarlo de felicidad, pero no es la felicidad última. Y lo que explican los yogis es que esa felicidad que llamamos mundana se manifiesta por el hecho de que ante la presencia de esos objetos o seres o lugares florece nuestra esencia divina, y que la tarea del yoga es ayudarnos a conectar con esa esencia divina, es decir, a ser felices sin necesidad de buscar ningún objeto, ser, lugar ni experiencia. Sin querer decir que debemos rechazar esas cosas, no es realmente el enfoque, sino aprenderlas a vivir con la conciencia de dónde surge mi felicidad realmente, y es de mi corazón, de mi interior, y que de todas maneras esos objetos, seres y experiencias del mundo van a desaparecer en cualquier momento y yo no debo perder mi felicidad, ¿cierto? Dice Shivananda: el yoga te muestra el camino. El yoga es una vida completa, un método que revisa todas las facetas de la personalidad humana. Entonces vemos cómo, por ejemplo, a través del Karma Yoga estamos purificando nuestro corazón, lo que decíamos, el egoísmo, un aspecto de nuestra personalidad, como con el Bhakti estamos trabajando mucho las emociones, como con la meditación el control de la mente, y cuando hablamos meditación incluimos las asanas y los pranayamas. Todo esto viene más de los 8 peldaños de Patanjali, que en un momento podemos tocarlos, y que el yoga trabaja entonces, por un lado, la energía física a través de las asanas, para la purificación de los canales energéticos, pero también para fortalecer nuestra salud, ¿cierto? Los yogis dicen que esto es un efecto secundario del yoga, porque el efecto principal es la purificación de los canales energéticos. Pero es claro que necesitamos un cuerpo saludable para poder practicar los demás caminos. Cuando yo tengo un dolor, cuando tengo una enfermedad, me cuesta mucho, ¿cierto?, enfocarme en un servicio intenso, enfocarme en la meditación, porque voy a estar con dolencias, etc. Entonces la práctica, por ejemplo, de asanas nos permite mucho a fortalecernos físicamente y a poder enfocarnos en las demás prácticas del yoga con intensidad. Y como mencionaba ahorita, el trabajo de la ética también hace parte. Entonces el yoga, como dice Shivananda, trabaja todos los aspectos de la vida. No es solamente uno solo, sino que busca que seamos seres integrales, que nos fortalezcamos integralmente para que nuestra vida tenga un mayor impacto, sobre todo en el beneficio, pues, de la humanidad. Dice Shivananda que el yoga es un método de elevación de la maldad a la bondad, de la bondad a la divinidad y finalmente de la divinidad al eterno resplandor, ¿cierto? Es como un proceso de evolución espiritual. Y todos los seres estamos en ese proceso. El hecho de que muchos no practiquen yoga no significa que no estén evolucionando espiritualmente. Shivananda también menciona de que el yoga es espiritualidad, no es propiamente una religión, y que todas las religiones del mundo, todas las tradiciones espirituales están, digamos, incluidas dentro del yoga.
El yoga es como una síntesis de todas las enseñanzas de todas las religiones y es un reconocer de que de alguna manera todos los seres, en cualquiera que sea nuestra práctica espiritual, estamos practicando yoga, así no lo sepamos, y este proceso del yoga nos lleva a un proceso de divinización. Pero no es una divinización de algo de lo que carezco y debo obtener, sino un reconocimiento de que ya somos eso y que siempre lo hemos sido. Y que todo lo que nos rodea es esa divinidad que siempre ha estado ahí y que es una tarea de reconocer lo que está ahí. Más adelante Shivananda dice, el yoga es para todos, es universal, no es un asunto sectario, ¿cierto? No corresponde a un grupo cerrado y radical con prácticas religiosas, sino que es un camino universal que abraza a todos. También expresa que no se opone a ninguna religión ni entra en contradicción con ninguna fe, que es lo que acabo de mencionar. Ser un yogi significa permanecer continuamente en Dios, vivir en paz con los hombres, con todos los seres, no solamente los humanos, ya que Dios habita en todos. La pureza moral son el primer paso en el camino del yoga, ¿cierto? Y esto, digamos, en los 8 peldaños de Patanjali es muy claro cómo los yamas y niyamas son la base de lo que llamamos yoga. Cómo tú no puedes sentarte a meditar de una manera eficiente si estás faltando a la práctica de la ética, es decir, si estás violentando a otros, si estás mintiendo a otros, si estás, digamos, atentando contra el orden de la naturaleza y el orden social a través de tus acciones. No es posible uno luego decir que soy un ser espiritual, me siento a meditar y voy a alcanzar la iluminación. Porque claramente es completamente contradictorio ser espiritual y hacerle daño a los demás. Entonces por eso los yamas y niyamas, que es la práctica ética, son la base y sin esa base no hay nada más. O sea, por mucho que usted medite 24 horas al día, por mucho que usted lea la Bhagavad Gita y se la memorice y se la repita a los demás, eso no dice nada de ti si no tienes una base sólida en la ética. Y la ética es el respeto por el otro, el reconocer que el otro, al igual que yo, sufre, que el otro, al igual que yo, quiere ser feliz y que es más fácil ser felices todos juntos que yo solo pasando por encima del resto. Entonces, pues Shivananda claramente nos invita a tener pues muy presente eso. Lo mismo pues con la práctica del Hatha Yoga, yo puedo hacer miles de posturas súper avanzadas, pero eso tampoco dice nada de mí si no tengo una base ética fuerte. Muy bien. Ahora habla un poco de los 4 caminos de nuevo. Dice que el Karma Yoga implica el ejercicio de la voluntad, que el Jnana Yoga es la práctica del intelecto y la razón, y que el Bhakti ejercita las emociones, sobre todo las emociones positivas. Asimismo, dice que Dios es amor, bondad y verdad, ¿cierto? O sea, cada uno de estos caminos nos llevan a reconocer una de las cualidades de Dios, el Bhakti, el amor, porque Dios es amor. El Karma Yoga, la bondad, porque Dios es bondad. Y el Jnana Yoga, la verdad, porque Dios es verdad, es la verdad absoluta, si lo queremos ver así. Y los yogis también expresan que verdad tiene que ver con el orden cósmico, es decir, todo en la naturaleza tiene unas leyes que lo mueven, así como mi cuerpo tiene una forma de funcionar que es natural y que si nosotros respetamos ese orden, este cuerpo va a estar en equilibrio. Y lo mismo con la naturaleza y con el resto de la creación. Si nosotros respetamos el orden de la naturaleza, esta va a estar en armonía y en equilibrio.
Y el irrespeto pues por este orden también es muy evidente en muchos casos en nuestra sociedad, la explotación de la naturaleza, pero también nuestros hábitos personales a veces son un poco dañinos. Y los yogis explican que si tú sigues el orden de la naturaleza, esta se te soporta. Es decir, cuando hablamos de salud física y de equilibrio en la creación, estamos hablando de que a través de seguir el orden, esto nos soporta como con salud, pero también con felicidad. Y si tú no sigues este orden, si tú lo contradices, entonces este orden en respuesta, digamos, se viene contra ti, pero no porque con una intención negativa, sino con la intención de restablecer el orden. Entonces la enfermedad es una manera como el orden reacciona para que cada uno de nosotros busquemos restablecer el orden. Y asimismo los conflictos emocionales es una manera como el orden se manifiesta, por decirlo así, en contra nuestra, pero para que nosotros busquemos restablecer el orden. Muchas veces no caemos en cuenta sino cuando estamos realmente sufriendo de que tenemos que hacer un cambio en nuestra vida. Entonces, cuando dice que Dios es verdad, nos está llamando a seguir el orden cósmico, a vivir en armonía con el orden de la naturaleza y asimismo esta nos va a soportar con salud, felicidad. Vamos a ir más adelantico. O sea, en estos textos Sivananda toca muchas cosas que a uno le toca como ir puntualizando algunas. Sivananda es uno de los maestros que propone algo que llaman yoga de síntesis y es la práctica de los 4 caminos del yoga que mencionábamos: Karma Yoga, servicio; Bhakti Yoga, devoción; Raja Yoga, control de la mente; y Jnana Yoga, el cultivo de la sabiduría. Practicar los 4 a la vez, que es lo que hacemos en los centros Shivanandas como este, pero cada uno según su propia personalidad, su propia inclinación, con la práctica que más conecte, puede profundizar y enfatizar, pero sin dejar a un lado a los demás, porque como mencionábamos ahorita, todos 4 trabajan todos los aspectos de la vida humana. Entonces, si los trabajamos todos juntos, va a ser un desarrollo más integral, pero siempre de acuerdo a nuestra actitud podemos profundizar en uno solo. Y a esto Sivananda lo llama yoga de síntesis. Entonces dice Sivananda que el ser capaz de ver a Dios en todos los seres es jnana, es sabiduría. Amar a todos los seres es bhakti, o la práctica devocional. Servir a todos los seres es karma yoga. Aquí no menciona el Raja Yoga, pero la relación que nosotros encontramos con la práctica de meditación y de asanas es que cuando tú cultivas tu propia paz en tu interior, eso se va a ver reflejado en el mundo. Entonces realmente cuando nosotros estamos en la clase de yoga, aunque cada uno está en su propio trabajo con su cuerpo, realmente todos estamos trabajando por el mundo también, porque estamos buscando equilibrarnos interiormente para que eso luego se refleje a nuestro alrededor. Y como dice, el poder que se desarrolla con todo esto eso se menciona en muchos lados, pero no recuerdo puntualmente, y es que alrededor de alguien que está en paz se acaban los conflictos. Si yo estoy en paz conmigo mismo, a mi alrededor no van a haber conflictos, e incluso en presencia de los santos muchos conflictos cesan. Swami Vishnudevananda era un maestro que visitó varios lugares del mundo en guerra, o sea, no era cualquier malentendido entre vecinos, sino que eran guerras, gente matándose, y él iba a esos lugares a hacer demostraciones de yoga, a repartir panfletos y a repartir flores. Y cuando él llegaba y hacía esto, la guerra cesaba, así sea por un momentito, mientras estaban los yogis como nosotros ayer en el pueblo. De hecho, me acordé
cuando estábamos ayer en el pueblo, en el parque, haciendo esa intervención, me acordaba de lo que Swami no hacía. Y eso era lo que nosotros estábamos reproduciendo allí, llevándole a la gente un mensaje de paz, una invitación a armonizar el ser. Y realmente que me siento muy feliz de haber participado y muy orgulloso pues de todos. Entonces dice Shivananda, el yoga proporciona paz, felicidad duradera. Gracias a la práctica de yoga se puede alcanzar la paz mental, tener un sueño reparador, incrementar la energía, la vitalidad, la longevidad y un nivel de salud elevado. Yo creo que esto es llamativo para todos, ¿no? Quien no quiere dormir bien, quien no quiere ser longevo, ¿no? Quien no quiere tener salud, todos los seres. Entonces, creo que el mejor trabajo de mercadeo es decirle a la gente para qué sirve esto, para que se animen pues a venir. Ya más adelante, Shivananda se enfoca en los beneficios del yoga como asanas. Y ya con esto vamos a ir cerrando. Él menciona pues que las yoga asanas se dividen en dos partes, lo que son las asanas para la meditación y las asanas culturales o de cultivo de salud del cuerpo. Nosotros en la clase de Hatha Yoga practicamos las asanas culturales. Estas buscan estimular y fortalecer todos los órganos de nuestro cuerpo para revitalizarlos y fortalecerlos en salud. Como les mencionaba ahorita, purificar los canales energéticos o nadis. Estos canales energéticos realmente hacen parte del cuerpo astral, lo que nosotros comúnmente llamamos la mente, pero este cuerpo astral está conformado pues por varios elementos, como son el intelecto mismo, que es distinto a la mente según el yoga. De eso pues se puede hacer un estudio más profundo luego, pero también están los órganos de los sentidos. Los órganos de los sentidos no son algo digamos, netamente físico, aunque mis manos pueden palpar, ¿cierto? Esto es posible solamente gracias al cuerpo astral o el cuerpo energético que permite que estos trozos de carne puedan experimentar el tacto o la escucha o la visión. Lo que dicen los yogis es que realmente el cuerpo físico es inerte y solamente ante la presencia del cuerpo astral y de la conciencia como tal, este es un cuerpo vivo, pero sin la presencia de estos otros no es posible. Entonces, Shivananda menciona un poco sobre los beneficios pues, de la práctica de Hatha Yoga. Vamos a ver, como para no extenderme mucho. Bueno, se me perdió como lo que... Pero dice, las posturas meditativas son apropiadas para la meditación, para la contemplación. Ayuda a que nuestra mente se distancie de las preocupaciones de la vida diaria, relaja el cuerpo, apacigua la mente. Luego dice, si puedes permanecer quieto en la postura de meditación por un largo tiempo, serás capaz de mantener una mente centrada y sentir así una paz interna infinita y una dicha infinita. Entonces, por ejemplo, para nosotros mantener la postura de meditación, no es solamente adoptarla, sino que la práctica de las asanas, del resto de las posturas que practicamos, nos ayudan a fortalecer nuestro cuerpo para permanecer en meditación largo tiempo. O sea, ese es uno de los propósitos principales también del Hatha Yoga. De hecho, los yogis explican que lo ideal es que tú, después de hacer Hatha Yoga, permanezcas en meditación. Es como una práctica de preparación para la meditación.
bueno, yo siento que podemos dejar allí. Vemos que la invitación es a que, por un lado, como reconozcamos que esta práctica que llamamos yoga, que integra pues los varios elementos que aquí todos practicamos, es una práctica integral, ¿cierto? Es algo que trabaja de manera muy profunda todos los aspectos de nuestro ser y es como un llamado a darle un valor profundo a esto que hacemos, ¿cierto? A veces entramos como en una rutina y todo se nos hace como ya más simple, pero es muy importante siempre tener presente que esto que estamos haciendo es realmente demasiado profundo y que es como dicen por ahí, es un gana-gana, o sea, no hay nada negativo que pueda surgir de las prácticas yógicas. Y que, como les decía ahorita, no estamos trabajando solo por nosotros mismos. Piensen así sea en sus familias, en sus amigos, a los seres que ustedes aman. El mero hecho de ustedes ser yogis, practicar yoga, eso tiene un impacto positivo en ellos. Y uno no lo ve inmediatamente, pero esto es como una ola que se expande, es como un efecto dominó, que te toca a ti, al otro, va más allá, allá, y termina teniendo un impacto en el mundo. Lo que tú haces está teniendo un impacto en el mundo ahora mismo, aunque no lo veamos inmediatamente. Y sabemos, pues no hay ni que mencionarlo, que el mundo está lleno pues, de muchas cosas muy fuertes que están pasando en este momento y que pues en la historia de la humanidad siempre han pasado y que nuestra energía con la práctica del yoga puede ayudar a transformar y a revolucionar todas esas fuerzas negativas. Entonces la invitación es a que sigamos con mucho entusiasmo practicando todos los días, a que le pongamos aún más entusiasmo a lo que ya venimos haciendo y a que reconozcamos que esto está teniendo un impacto muy, muy positivo pues, para todos. Cerramos los ojos un momento.